안녕하세요, 여러분. Si estás estudiando coreano y quieres aprender a cómo mejorar tu fluidez en el coreano, cómo mejorar la retención de vocabulario sin desistir, sin dejar el coreano como una cosa perdida, te quiero enseñar qué es lo que hice yo para que esto no me ocurriera, para no dejar el coreano como una cosa perdida. Soy Sarai, llevo más de 8 años enseñando coreano, pero hoy vamos a hablar de estudiante a estudiante. Cuando yo empecé a hablar coreano, cuando yo empecé a estudiar coreano, literalmente no había nada de información, no había nada de medios. Os estoy hablando de que esto hace 2005, por ahí más o menos, así que imaginaros la poca cantidad de información que podíamos obtener en redes sociales, en YouTube, no había literalmente nada. ¿Cómo empecé a estudiar? Yo veía muchísimos K-dramas y al final iba reteniendo información. Muchas personas creen que viendo K-dramas o escuchando K-dramas van a poder aprender mucho coreano. Sí puede ser que aprendas coreano, pero al final te vas a estancar. Llega un momento en el que solo aprendes palabras o frases típicas como 감사합니다, 사랑해요, hyun, 언니. Son palabras básicas de vocabulario que se repiten mucho en las series coreanas, pero luego realmente no puedes tener o no puedes mantener una conversación solo con eso. Yo era una de esas personas que pensaba que solo escuchando eso podría aprender. ¿Aprendí? Sí, aprendí. Lo que te digo, palabras sueltas, frases hechas, como la típica de chulé o otokeo. Fuera de ahí no sabía decir nada más. Es verdad que escuchando K-drama puedes mejorar tu oído y puedes mejorar tu pronunciación. Entonces, ahí tenemos esa forma de aprendizaje, la tenemos errónea. Creemos que viendo los K-dramas vamos a mejorar nuestra forma de hablar, o sea, nuestro vocabulario, pero lo que realmente vamos a poder mejorar es nuestro oído y nuestra pronunciación. O sea, no utilicemos los K-dramas para aprender vocabulario. No, con los K-dramas vamos a mejorar nuestro oído y nuestra pronunciación. Según te voy a ir contando, vamos a ir analizando cosas que tenemos que tener en cuenta y cosas que tenemos que ir eliminando de nuestro aprendizaje o de nuestra forma de aprender. Te voy a enseñar la metodología de aprendizaje que yo al final con los años descubrí que era la mejor forma, porque tuve muchísimos errores mientras aprendía coreano y también tuve varios momentos de no puedo más, el coreano no es lo mío, lo dejo, llegué a dejarlo y eso es lo que no quiero que les pase a ustedes. Entonces vamos a abrir 3 columnas donde vamos a ir colocando cosas que nos van a ayudar y cosas que no nos van a ayudar. Entonces, uno de mis errores fue creer que solo viendo K-dramas iba a aprender coreano y finalmente no salí, como he dicho antes, de las frases típicas o el vocabulario típico que se repite mucho en los K-dramas. Como hemos dicho, el gracias, adiós, ¿qué haces? ¿Qué pasa? Con eso no aprendí coreano. ¿Qué es lo que otro error que suele pasar? Es que cuando finalmente nos ponemos a aprender coreano ya seriamente, aprendemos muchísimo vocabulario, muchísimo. Y el error es intentar aprendernos de memoria todo ese vocabulario. Nosotros no somos nativos, por lo que no vamos a retener todo ese vocabulario, sobre todo si es vocabulario que no vas a utilizar en una conversación. ¿Qué pasa? Que si tú en una clase perfectamente, cuando yo aprendí coreano o cuando yo enseño coreano, doy muchísimo vocabulario. De ese muchísimo vocabulario solo vamos a poder utilizar o solo nos va a servir 2 palabras. ¿Qué es lo que te recomiendo? Ten 2 libretas.
Vamos a tener la libreta de lo que he aprendido en clase, lo que estoy aprendiendo, y la libreta o la sección de vocabulario que sí voy a utilizar en mi vida diaria. Tenemos que adaptar nuestro vocabulario a nuestra vida diaria, por lo que cada persona va a utilizar un vocabulario diferente. ¿A qué me refiero? Si hay una persona que se dedica a la enseñanza, posiblemente utilice más el vocabulario de papelería, lápiz, coma, pero a lo mejor hay otra persona que es florista y va a necesitar otro tipo de vocabulario o más colores. A mí, por ejemplo, me enseñaban muchísimos colores y yo decía, bueno, ¿para qué me tengo que aprender 30 colores si posiblemente aprendiéndome 6, los básicos, rojo, azul, amarillo, verde, morado, blanco y negro, con eso puedo sobrevivir en el coreano? O sea, no necesito retener más de lo que deba. Eso es el siguiente paso que vamos a tener. Utilizar 2 libretas, nuestra libreta de hoy he aprendido esto y la libreta de lo que he aprendido solo voy a necesitar esto. Coge tu libreta que es adaptada a tu vida diaria. Muchos profesores nos dicen, o lo que me decían a mí también, o lo que me siguen diciendo, es que escribe un diario. Y eso lo vais a poder ver muchísimo. Escribe un diario. Y es verdad que escribir un diario te va a ayudar mucho a mejorar tu caligrafía, a cómo funciona el orden gramatical, o sea, la estructura de cómo se escribe, cómo se habla, pero no va a mejorar tu forma a la hora de hablar. Entonces, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber diferenciar. Un diario nos va a ayudar a mejorar nuestra escritura y nuestra forma de estructura gramatical, porque estamos escribiendo, pero no va a mejorar nuestra forma de hablar, ¿vale? Entonces, si vamos a escribir un diario, que está súper bien poder escribir un diario, si lo haces, aunque suena un poco así, diariamente, llega un momento que te saturas, te vas a saturar. Entonces, a mí no me venía bien escribir todos los días un diario porque al final hacía siempre lo mismo. Yo al final mi rutina normalmente siempre es la misma. Entonces, yo escribía un diario semanal con todo lo que había hecho en la semana. Y yo decía, vale, ahora he escrito un super texto, un super diario de lo que hago a lo largo de la semana, pero ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me escucha? Porque mi profe, ¿vale? Mi profe lo leía, lo corregía, me decía, está muy bien escrito, pero si luego me preguntaba cuéntame lo que has hecho a lo largo de la semana, no sabía cómo hacerlo. Sin embargo, sí sabía escribirlo, pero no sabía hablarlo. Y al final lo que nos interesa a nosotros como estudiantes de coreano es poder comunicarnos. Está súper bien poder escribir coreano y poder leerlo, es también necesario, es también básico, pero lo que debemos de ponerle más hincapié es al hablar. Entonces, ¿de qué me servía a mí poder saber escribir un superdiario si cuando me preguntaban qué habías hecho a lo largo de la semana no sabía decirlo? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo para poder mejorar mi diario que yo escribía semanalmente? ¿Cómo lo podía poner en práctica para poder hablar? Porque es lo que me interesaba hacer. Yo lo que hacía diariamente es que hacía un pequeño resumen de lo que yo había hecho en mi día y buscaba el vocabulario que iba a necesitar para yo poder expresar lo que había hecho en mi día a día. Por eso he de ahí lo de nuestra libreta de nuestra vida diaria, porque al final ese es el vocabulario que vamos a utilizar. Entonces yo cogía y yo decía, vale, hoy lunes he hecho esto, voy a buscar este vocabulario para poder explicarlo. Yo cogía mi teléfono, mi móvil, mi ordenador, lo que tengas con tu cámara y yo lo hablaba como estoy haciendo ahora, como si alguien me estuviera escuchando. Entonces yo contaba lo que había hecho y entonces ponía en práctica
a la hora de hablar lo que había hecho en ese día. Yo lo contaba, lo hablaba. Una vez que ya había hecho ese vídeo, yo cuando ya lo tenía grabado, se lo pasaba a mi profesor para que él me dijera, pues mira, me he enterado o no me he enterado de nada, que también pasaba, También pasaba que muchas veces me decía el profesor, pues Sara, mira, no me he enterado de nada. Cuando a mí el profesor me decía eso, sabía que tenía que mejorarlo y le preguntaba en qué no te has enterado o por qué no te has enterado. Una vez que yo sabía el por qué no se había enterado, volvía a hacer la redacción, no la redacción, sino simplemente pequeñas ideas o apuntes, no escribía literalmente lo que yo había hecho y tampoco me aprendía de memoria lo que había hecho, tenía que contarlo espontáneamente, ¿vale? Entonces volvía a grabarme contando lo que había hecho en el día, pero no contaba, o sea, no volvía a grabar el mismo día, me esperaba al día siguiente, cogía mis apuntes del día anterior y yo decía, vale, mi profesor me ha dicho que en esto no se ha enterado bien, entonces esta parte la tengo que mejorar. Volvía a buscar en mis apuntes para poder mejorar eso o buscar un vocabulario mejor adaptado para que mi profesor pudiera entender lo que yo había hecho ese día. Una vez volví a tener mis apuntes más o menos y el vocabulario que necesitaba, volvía a grabarme y volvía a contar lo que ahora había hecho hoy. Con eso volví a enviárselo al profesor y él me decía, pues mira, esta vez me he enterado mucho mejor. Entonces ya sabía que ese vocabulario que he utilizado o esa forma de expresarme me habían servido para que mi profesor supiera lo que yo había hecho. Y por último, otro error que yo tenía era que mientras seguía avanzando en la gramática, sobre todo, hay muchos usos gramaticales. La mitad podemos suprimirlos. Está bien saberlos, no digo que no, pero al principio es mejor llegar a dominar 6 usos gramaticales que no saber 30, pero no saber cómo ponerlos en práctica. Entonces, aunque tú sigas aprendiendo usos gramaticales, céntrate en usar en tus conversaciones, en tus vídeos, intenta utilizar solo 5 usos gramaticales. Entonces, una vez que ya esos 5 usos gramaticales los tienes adaptados a tu día a día y los tienes interiorizados, o sea, que ya sabes utilizarlos y sabes ponerlos en práctica 100%, una vez que ya tienes esos 5, añade 1 o 2 más nuevos. Está bien ir aprendiéndolos todos y poder saber utilizarlos, pero no intentes utilizarlos todos de golpe, porque entonces es cuando llega el caos. Entonces, introduce tus usos gramaticales. ¿A qué me refiero con usos gramaticales? Por ejemplo, cuando decimos voy a, cuando hablamos en pasado, en presente, en futuro. Una vez que ya tienes, digamos, el presente, ya sabes hablar en presente perfecto, mete un pasado. Cuando ya tengas el presente y el pasado, añade el futuro. ¿Vale? Entonces, poco a poco vas añadiendo los usos gramaticales a tus vídeos donde tú explicas lo que haces en el día a día o lo que vas a hacer la semana que viene. Entonces, puedes ir añadiendo usos gramaticales poco a poco. Si lo haces todo de golpe o intentas hacerlo todo a la vez, llegará el caos. Llega el caos porque al final tu profe te va a decir, pues Saray, no me entero de nada, que es lo que me ha pasado a mí muchas veces. Entonces, tu libreta de los usos gramaticales que estoy aprendiendo en clase o que acabo de aprender y los usos gramaticales que realmente voy a utilizar en mi vida diaria y los usos que voy a poner en práctica durante tanto tiempo. Y llegados a este punto vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles serían en sí los tips que nos van a ayudar a poder mejorar un poco mejor a la hora de hablar. Como hemos dicho, vamos a tener 2 libretas, una para la libreta que aprendo en clase, la libreta con lo que estoy aprendiendo y nuestra libreta adaptada a nuestra vida diaria. En esa libreta pues vamos a tener nuestras redacciones que vamos a preparar para poder hacer nuestros vídeos semanales, diarios, y ahí según tu tiempo, también eso es importante,
seleccionar la gramática que voy a utilizar para esos vídeos, mejorar los 4 o 5 usos gramaticales y poco a poco, una vez que ya los tenemos dominados, vamos a añadir 1 o 2 más. Con esto vas a mejorar muchísimo tu forma de hablar o a la hora de poder comunicarte en coreano. Y por último, vamos a hacer una revisión de qué tenemos que evitar para no entrar en crisis con el coreano. Estudiar todo el vocabulario de golpe, todo el vocabulario que aprendemos, error. Escribir todos los días un diario sí nos puede ayudar, pero al final puede llegar a saturar. Ahí también depende mucho de la persona. A mí, por ejemplo, me saturaba mucho. Si tú crees que para ti es necesario y te ayuda, pues también está bien. Aprenderme de memoria todo lo que escribo. No podemos aprendernos todo de memoria. Es imposible, no vamos a poder. Por lo menos en mi caso, En mi caso, para mí, imposible, porque cuando yo tenía 7 libretas con frases, yo no me acordaba de las primeras libretas. Cuando yo iba por la libreta 7, la libreta 1, 2, 3, 4, ya la había olvidado. Error, por lo menos para mí, estudiar de memoria. Y por último, usar todos los usos gramaticales de golpe. Si ya me sé 46 usos gramaticales, no intentes ponerlos en práctica todos a la vez. Perfecciona de 3 en 3, de 4 en 4, y una vez que ya tienes esos perfeccionados, vas añadiendo más. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerda que tenemos cursos en directo y cursos presenciales con nuestros profes nativos. Nos vemos en la siguiente clase. Síguenos en nuestras otras redes sociales para aprender más. ¡Annyeong!